Voy a presentar un estudio que realizamos con Infratrans y Juan Felipe Pinilla en el 2013, que se llamó Creación y captura de valor como fuente de financiación de la infraestructura de transporte en América Latina. Voy a hacer la síntesis del estudio y esta presentación fue elaborada por mí, Carlos Felipe Pardo, con Gregor Wessels, y es parte de los webinars que estamos haciendo en Despacio. Entonces, lo que nosotros teníamos varios objetivos en este trabajo. El primero de ellos era poder empezar a ver las diferentes referencias teóricas que existen sobre captura de valor pues como dice acá también, qué implicaba eso en términos de economía, equidad y otros temas. Uno de los referentes teóricos que tenemos es el del transporte, la prioridad y la prelación de cada uno de los modos de transporte. Y pues ahí también, como muchas referencias nos han mostrado, es claro que la caminata es el medio de transporte principal mediante el cual uno se debe mover, el que más se le debe dar prelación, y ahí seguido por bicicletas, transporte público, transporte de carga y después ya transporte privado individual o de alta ocupación. Esto también tiene relación a la prioridad de inversión, que en el de transporte privado es menor prioridad la que se debe buscar, y al mismo tiempo es inversa la relación en términos de los costos de pasajero kilómetro transportado. Esto es como una primera cosa que uno debe tener en cuenta en los proyectos que va a hacer de transporte, y lo interesante acá es que a partir de esto es que se debe definir una política de transporte, y después también está la pregunta de la financiación, que es lo que queremos discutir acá. Dentro de la discusión también encontramos esta es una versión refinada de otra gráfica que encontramos del Lincoln Institute for Land Policy. Aquí básicamente lo que estamos tratando de mostrar es que existe un esfuerzo inicial cuando una persona tiene una propiedad, un suelo, digamos como que existen unos esfuerzos iniciales del propietario del suelo, es decir, la persona puede comprar el suelo, genera un edificio, por ejemplo, después hace un desarrollo más grande, y como que siempre va a haber un esfuerzo inicial del propietario del suelo y un valor capturado por ese propietario del suelo. Esta es una primera parte de ese esfuerzo, digamos, como del valor. Pero en la formación de ese precio del suelo también existe las acciones de otros agentes privados que hayan hecho cosas en el predio, cerca del predio, los cambios que hace el gobierno en los derechos de construcción, y lo que más nos interesa acá, las inversiones de obras públicas. Es decir, hay un incremento total del valor del suelo, y a partir de eso hay unos incrementos que son distintos a los del propietario del suelo. Es decir, todo lo que hacen otras personas cerca del predio o relacionado con el predio y que le incremente el valor. Después hay un incremento por acciones públicas, es decir, los cambios en derechos de producción, de construcción y las inversiones de obras públicas. Y finalmente existen inversiones de cambio de suelo por inversiones públicas. A partir de ahí es que uno comprende que toda esa formación del precio del suelo parte de lo que hace el propietario como tal y de lo que hacen otros actores. Y ahí, pues, digamos, como que empieza una comprensión más clara de qué es eso del valor del suelo y por qué algunas inversiones en obras públicas, por ejemplo en transporte, puede generar un impacto sobre ese valor del suelo. A partir de eso, entonces, vemos que existe otra manera de comprenderlo, digamos, como que hay un precio en condiciones actuales, el suelo antes del desarrollo. Después existe una plusvalía que actúa sobre la demanda del suelo y sobre el suelo desarrollado. Después hay una construcción que tiene, pues, un costo asociado, y finalmente la ganancia del constructor. Todo eso constituye el precio final del suelo, y obviamente dentro de cada uno de estos elementos uno puede encontrar como diferentes cosas a partir de las cuales puede generar un análisis de captura de valor y que se puede aplicar específicamente al transporte. Ahora, nosotros digamos que elaboramos algo que era que uno tanto adquiere suelo como que
genera pues el Estado una infraestructura de transporte y genera accesibilidad, eso tiene un impacto, generalmente incremento en el valor del suelo, y si se genera captura de valor, podría financiarse el transporte. Ahora, esa financiación de transporte puede servir como ingresos por captura de valor para adquirir suelo nuevamente, y a partir de eso, pues esa proporción significativa de los costos puede ir a esa infraestructura de transporte. Es decir, esto sería como un ciclo vicioso o virtuoso de generación de compra de suelo y de financiación de transporte, que si se implementa la captura de valor bien, entonces se puede como comparar y complementar estos implementos. Nosotros encontramos diferentes fuentes de financiación de transporte, desde cobros, incluyendo también impuestos, alianzas, fuentes internacionales y fuentes fuera del sector. La captura de valor está dentro de las fuentes fuera del sector, pero pues digamos que el transporte se financia de diferentes maneras, y muy pocas veces se ha financiado como captura de valor, que es lo que queremos preguntarnos acá, cómo ha sido. Haciendo una primera revisión, una revisión más completa, digamos, de cómo se pueden relacionar los diferentes instrumentos de captura de valor a las necesidades de un sistema de transporte, nos dimos cuenta que los costos capitales de infraestructura son un elemento principal, es decir, comprar la infraestructura, los corredores, las estaciones para el transporte masivo, por ejemplo. Por otro lado está el desarrollo orientado al transporte público, que es lo que normalmente se llama DOTS, y quiere decir todo lo que tenga relación con el desarrollo urbano y su integración con el transporte. Y después está el suelo, la adquisición de suelo, ya sea para bajar precios o evitar expropiaciones de este tipo. Cada uno de esos tres puede tener digamos, el beneficio de diferentes mecanismos, ya sea fiscales o regulatorios. Entonces, la infraestructura puede comprarse gracias a instrumentos fiscales de captura de valor o instrumentos regulatorios de captura de valor. El desarrollo orientado al transporte público puede beneficiarse más que todo de instrumentos regulatorios. Y el suelo, tanto para bajar precios como evitar expropiaciones, puede tener beneficios a través de instrumentos fiscales o regulatorios. No nos pareció en este ejercicio que la operación de los sistemas de transporte público no puede ser financiado, o no es susceptible de ser financiado o cubierto a través de captura de valor directamente, aunque después vimos que en Hong Kong sí se financia un poco a través de eso. Eso lo vemos en un rato. Ahora, hay diferentes instrumentos. Hay uno que es, digamos, en términos de edificabilidad. Se define una edificabilidad básica y después unos topes distintos, que a partir de esa edificabilidad adicional es donde se recupera la captura de valor. Hay otros, por ejemplo los regulatorios, que siendo muy esquemáticos, existe como una manera de conseguir suelo y hacer DOTs, o generar esa captura de valor. Existe un terreno, digamos un suelo que es necesario para la intervención, y pues digamos que si ahí va a pasar un corredor, entonces uno lo que hace es hacer un acuerdo con los dueños del suelo, que tiene un potencial de construcción específico, y se puede generar un nuevo potencial de construcción que además, digamos, uno le incrementa para generar como mayor motivación a dejar libre como el área. Esto, digamos, como que es el escenario de BRT. Después vimos pues que también si uno hiciera un escenario de metros, pues ahí podría generar entonces una edificabilidad distinta. No necesita recuperar el suelo del corredor como tal, pero digamos que sí puede incrementar la edificabilidad para que pueda servir para quienes están a lo largo de este corredor. Ese es el primero, como digamos, cómo se pueden generar esos instrumentos regulatorios para conseguir el suelo y además para hacer desarrollo orientado al transporte sostenible. Existen también instrumentos fiscales. Entonces aquí lo que tenemos es un dibujo que también trata de mostrar esto, y es que existe un valor del suelo en
en un predio, el valor del suelo de los predios originales, y digamos que las vías y la infraestructura está construida totalmente con el presupuesto de la ciudad. Esto pues es el estándar y esto es lo que se hace normalmente en todo el mundo. Y normalmente lo que pasa acá es que uno se da cuenta que pues no es algo tan eficiente en términos de la manera como se financia el transporte. Ahora, lo que queremos mostrar acá también es que existen diferentes maneras de poder financiar esto y de poder mostrar esto, incluyendo ya instrumentos de captura de valor. Es decir, existe unos nuevos predios que se pueden beneficiar en su precio por incremento de edificabilidad o en general por el mejoramiento del predio, y eso se puede desarrollar de tal forma que este precio adicional que se genera en este predio puede en parte pagar la construcción de una mejora en la infraestructura. Entonces, lo que yo estoy haciendo acá es que gracias a que le informo a los que son propietarios del predio que aquí va a haber una infraestructura mejorada, entonces yo lo que puedo hacer es utilizar parte de esa ganancia, no toda la ganancia, pero parte de la ganancia para poder financiar todo lo que estoy haciendo acá de infraestructura de bicicletas, de transporte público, incluso de transporte masivo subterráneo, digamos, y en general un mejoramiento de todas las condiciones de lo que hay acá. Este pues, es uno de los instrumentos que más nos interesa, tanto el regulatorio como el fiscal, pero digamos el fiscal nos interesa mucho porque los sistemas de transporte masivo generalmente necesitan mucha plata para poder ser implementados, y esto es difícil de conseguir a través de mecanismos normales. Y por eso hacemos como esta distinción y este ejercicio en esta presentación y también en el desarrollo de este estudio. Hay otro instrumento que se desarrolló en Brasil, en Sao Paulo inicialmente, y después se empezó a utilizar en otras partes. Esta es la mejor manera que logramos para poderlo describir. El instrumento se llama los CEPACs, y este instrumento lo que busca hacer es generar entonces diferentes títulos de inversión de infraestructura y genera, digamos, una promesa a los propietarios de esos títulos que cambian su suelo por esos títulos y les dicen que se realiza una infraestructura de alta calidad que puede o no incluir transporte. En algunos casos ha incluido transporte, podría ser a veces sistemas de transporte masivo. Una de las primeras en Faria Lima, que fue en Sao Paulo, se generó un puente que pues, no es transporte sostenible, sino fue más bien como en general transporte de automóviles. Entonces esta lógica de los CEPACs, digamos como que es un instrumento que es un poco más complejo que los otros que se han desarrollado y que se han definido en la región, pero que puede ser que sirva para comprender el, el potencial de estos instrumentos. Brasil tiene como una experiencia bastante extensa en el desarrollo de estos instrumentos y uno podría pensar que puede implementarse algo similar en el caso de América Latina. Entonces, partiendo de toda esta parte que era como la pura teórica, comenzamos a mirar diferentes experiencias que fueran exitosas o no exitosas en términos de captura de valor para la infraestructura de transporte en 6 ciudades de América Latina. Eso es, lo que empezamos a mirar era si era posible tener digamos, muchos ejemplos de diferentes sistemas de transporte que tuviesen experiencias positivas o que simplemente no hubieran tenido todavía experiencias, pero que tuvieran un potencial. Y eso fue lo que hicimos en 6 ciudades de América Latina. Ahora, lo que encontramos fue que existían, digamos, como que había una clasificación
que encontramos. Y en el extremo, digamos, de lo más como completo estaba el caso paradigmático que llamábamos de Hong Kong, donde se había aplicado perfectamente captura de valor a transporte. Se están generando todavía muchos proyectos relacionados con eso. Al otro lado, digamos que hay algunos otros casos que no tienen un marco regulatorio, no tienen mayores experiencias, pero uno podría pensar que podría haber como un potencial. Y ese son de Lima, Panamá y Ho Chi Minh. Después vamos a ver cada una de estas ciudades en detalle. Digamos, en ese continuo están algunas que están, pues no cerca de Hong Kong, pero sí como con algún nivel de experiencia y de potencial, que son Bogotá, Curitiba y Sao Paulo. Y pues digamos que Quito tiene un nuevo marco, una experiencia limitada, pero pues digamos bastante promesa, digamos. Y pues Bangkok tiene un marco nuevo no, pero no tiene ninguna experiencia. Eso los agrupa como en tres, digamos. Los que han logrado bastante o están muy cerca de lograr algo bastante. Los que están con un marco relativamente bien organizado. Y los que no tienen ni marco ni digamos, potencial. Y que podrían servir el, todo esto y poder implementarse en los proyectos de transporte. Ahora, en cada uno de los casos nos preguntamos 8 cosas distintas. Lo primero era el esquema regulatorio que, que tuvieran esos proyectos. El segundo eran los proyectos que tenían existentes o futuros, el costo de esos proyectos, también estábamos viéndolo, y después las fuentes de financiación que tenían, si estaban utilizando captura de valor en cualquier sector. Después si se aplicaba captura de valor en transporte específicamente, y después nos empezamos a pensar en términos del proceso de aplicación y las limitaciones y aplicabilidad. Ahora, con base en eso, nosotros lo que hicimos fue mirar entonces en los casos de Ho Chi Minh, Bangkok, Lima, Quito y Panamá, estas primeras preguntas de la 1 a la 6, y ya después cuando se respondía positivo, que era Sao Paulo, Curitiba, Hong Kong y Bogotá, es decir, donde ya hay captura de valor en transporte, respondimos las preguntas siguientes. Entonces, comenzando con Bogotá, digamos como que aquí había o hay un esquema regulatorio sólido y comprensivo. Existe, digamos, en la legislación. Eso no quiere decir que se haya implementado, solamente que existe. Después, lo que nos dimos cuenta fue que, que había proyectos, bastantes proyectos, tanto existentes como futuros, de transporte, tanto la expansión de la red de transporte público y masivo, Transmilenio, SITP, Proyecto Metro Cable. Es decir, hay muchos proyectos. Las fuentes generalmente que se encontraron fueron las de gobierno nacional, gobierno local, deudas, en el caso de Colombia también se financian a través de sobretasa de la gasolina, y hasta cierto punto captura de valor, pero específicamente a través de valorización. Los otros son, digamos, instrumentos teóricos, pero no reales, o no se han implementado todavía. La valorización sería como o las operaciones urbanas, digamos, serían como los instrumentos típicos con los que se ha utilizado en Bogotá. Y por eso pues la captura de valor sí se ha implementado valorización y plusvalía, no necesariamente para transporte. En transporte específicamente valorización y operaciones urbanas, hay como casos específicos donde se hace eso. Y digamos que en términos de limitaciones y aplicabilidad, pues encontramos una regulación positiva, pero digamos una desconfianza ante los instrumentos, por decirlo así. Ese es el caso de Bogotá. En Brasil empezamos a encontrar cosas más interesantes. Por ejemplo, que hay un esquema regulatorio bastante sólido
en particular CEPACS, la otorga onerosa, que es algo similar a los CEPACS, pero más específico. Después nos encontramos que existen pues, varios proyectos, sistemas de transporte masivo, expansión de los sistemas, líneas de metro. Después nos dimos cuenta que había fuentes de financiación de gobierno federal, local, pero que aquí ya se están usando los CEPACs y la deuda de la banca multilateral. También que hay captura de valor en varios sectores y que el CEPACs es, digamos, como uno de los instrumentos principales y se utiliza en transporte. En Brasil, no tan específicamente, pero o sea, no en Sao Paulo, pero sí en el caso de Curitiba, que vamos a ver en más detalle después. Digamos que había como una especie de fracaso inicial en la implementación de estos instrumentos, pero pues eso después sí, en las siguientes veces, después de ese fracaso inicial, comenzó a tener mucha más confianza. En Quito nos dimos cuenta que el esquema regulatorio era relativamente sólido, hay una modificación reciente, unos proyectos existentes y futuros relevantes. Existen fuentes de financiación, digamos, eh, 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 ahí pues existen como diferentes fuentes, eh, pero pues son digamos las típicas, captura de valor todavía no. La captura de valor sí se ha implementado, pero y es digamos como, a pesar de tener un esquema regulatorio bien sólido, no lo han usado tanto en proyectos en general y pues digamos que se ha utilizado en transporte para malla vial, para tapar huecos y ese tipo de cosas. Existía pues en ese momento una expectativa ante la nueva ley del suelo urbano, que digamos que ahorita ya ha avanzado y sería interesante mirar cómo, en qué, en qué están en ese lugar. En Lima nos dimos cuenta que hay un esquema regulatorio débil y que existen diferentes proyectos. Después existen o sea, en Lima existen las líneas del metro, el metropolitano, que ya pues, esos dos van avanzando bastante, pero las fuentes de financiación son, digamos, de gobierno nacional, gobierno local y de deuda. Eh, es como algo importante. Después, pues digamos como que nos dimos cuenta que no está esta parte de captura de valor, no se aplica esto en los diferentes proyectos. Y es como una muy, digamos como que es una oportunidad muy grande en esta ciudad que todavía no se ha tenido en cuenta. Y pues digamos como que hay una expectativa ante la nueva ley de suelo urbano que se debe tener en cuenta. En Ciudad de Panamá, que fue otra de las ciudades de América Latina que estudiamos, es como digamos la más básica de todas, no tiene un esquema regulatorio, tiene proyectos del metro que siguen avanzando, digamos, las líneas. Y lo mismo que en Lima, pues las fuentes eran de gobierno nacional, gobierno local, deuda de banca multilateral. Y aquí había como una captura de valor inexistente, tanto en cualquier sector como en transporte. Entonces aquí como que es viéndolo de manera negativa donde no hay nada y viéndolo de manera positiva también donde no hay nada, es decir, donde se puede hacer como muchas cosas. Entonces esto pues como que digamos uno puede seguir pensando que se puede hacer algo acá. Ahora, existe como un desarrollo mucho más detallado de cada una de estas que tenemos en las diferentes estudios, en los informes que realizamos para este trabajo. Y a partir de esto nos dimos cuenta que teníamos que comenzar a mirar otros lugares y otras experiencias de 3 ciudades fuera de la región en las que los instrumentos hubiesen contribuido a la captura digamos, a la financiación de la infraestructura de transporte. Entonces, vimos Hong Kong, que tiene un esquema regulatorio bastante completo, tiene unos proyectos, una red muy grande de transporte masivo que está integrada con otros servicios. Nos dimos cuenta que tienen el instrumento principal para financiación es el de captura de valor. Hay captura de valor
principalmente en transporte, pero digamos como que existe algunas limitaciones en términos de que eh, cuando lleva mucho tiempo el instrumento comienza a tener que reformularse varias cosas y existe como el riesgo de que en el largo plazo deje de funcionar también el esquema de, de captura de valor específicamente. En Bangkok también encontramos que pues había un esquema regulatorio que se acaba de crear, muchos proyectos, el inicio de tratar de financiar estos proyectos con captura de valor, eh, y pues digamos como que es una experiencia que comienza hasta ahora, pero que promete bastante. Después vimos el caso de Ho Chi Minh, donde está un esquema regulatorio en discusión y se busca utilizar para los proyectos existentes y futuros. Pero todavía es como muy incipiente, digamos como que sería muy comparable al caso de Panamá, este caso de Ho Chi Minh. Y a partir de ahí, digamos como que viendo todo eso, lo que comenzamos a hacer nosotros fue un análisis donde empezamos a comparar los marcos normativos institucionales para ver cómo se podría comenzar a estudiar este potencial. Y entonces comenzamos por un primer ejercicio que era mirar cuáles eran esos instrumentos, dónde existían, en términos de contribución de mejoras, plusvalía, reajuste de terrenos, transferencia y venta de derechos de construcción y proyectos urbanos. Y pues nos damos cuenta que hay unos que están en algunas partes, otros que no tanto. La contribución de mejoras o cosas similares son existentes en varias partes, mientras que algunos como las plusvalías no tanto. Pero digamos como que todos tienen un potencial de poderse implementar. Volvimos a ver cómo este análisis de cómo se puede implementar y en qué ciudades se ha realizado cada uno de estos instrumentos, que es algo también que nos sirve para continuar el análisis y comenzar a mirar cómo en cada una de las ciudades ya existen diferentes como implementaciones eh, de estos instrumentos de financiación y que puede existir como el potencial y que no es difícil encontrar cómo se puede generar este tipo de proyectos. A partir de esto lo que hicimos fue generar una evaluación crítica, es decir, comenzamos a mirar cómo se puede empezar a implementar, de qué manera podemos lograr esta implementación del proyecto y cómo podemos comparar las diferentes experiencias. Ahí como que creamos dos cosas. Una primera que era el potencial teórico, es decir, mirábamos como teóricamente cómo le va a esta ciudad y qué tan probable es que esta ciudad pueda implementar cosas de captura de valor. A partir de eso lo que hicimos fue mirar, bueno, cuáles son esos factores, digamos, está la densidad de la ciudad que tiene que ser bien alta. Antes de eso, digamos, como que haya un sistema de transporte, que haya calidad y que haya integración. Pero entonces la densidad debe ser alta, la gente tiene que tener suficiente información, algo de experiencia en captura de valor, no importa en cuál eh, 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 sector, después experiencia en transporte, después experiencia en transporte y captura de valor al mismo tiempo, después el marco regulatorio que exista, pues algún marco regulatorio, actores privados y otros actores. Ahora, lo relevante de esto no es tanto que los tenga que tener todos, sino que es fundamental que, que tenga, digamos, algunos de estos. Es como una escalera, pues la idea es como que pueda lograrse algo en algunos de estos componentes. Es decir, que pueda subir o bajar algunos de los escalones y que pueda llegar arriba, digamos. A partir de eso, digamos, como que a partir de este potencial teórico, está como, digamos, ese siguiente potencial, que es el potencial o los factores habilitantes. Entonces ahí lo que estamos mirando es que, aparte de lo teórico, de lo que teóricamente le ayudaría a la ciudad o el país a hacer algo en captura de valor en transporte, entonces, ¿qué le puede habilitar? Entonces, si ya está todo lo teórico listo o algunas de esas cosas, ¿cómo está su disponibilidad presupuestal? ¿Qué voluntad política tiene?
cuál es la capacidad institucional que pueda tener esta ciudad para realizar algo tan complejo, pues, digamos, dependiendo del instrumento que se utilice de captura de valor. Después, entonces, cuál es la capacidad técnica de la ciudad para poder embarcarse en un proyecto de este tipo. Después, mirar qué proyectos existentes hay que sean susceptibles, digamos, a poder lograr algo de captura de valor, o pues que ya estén desarrollándose. Después, cosas importantes como la credibilidad de estos instrumentos y que sea, o sea, qué tan integral son estos proyectos que se están haciendo y de qué manera hay una aceptabilidad del sistema, digamos. Como que eso fue lo que encontramos, que si las ciudades tienen estos elementos, entonces ahí podría ser que se haga una cosa así y que se pueda lograr como esa complementariedad entre estos factores anteriores de potencial teórico y estos factores habilitantes. Cuando los dos se unen, digamos como que la persona podría llegar hasta arriba, podría lograr un potencial real en términos de poder tener teóricamente poder aplicar la captura de valor porque tiene, digamos, los instrumentos, los componentes y, y después que hay unos factores que le habilitan poder implementar este tipo de proyectos en, el, en su ciudad y pues eso es un éxito. Ahora, comenzamos nosotros a mirar también eso, cómo están en términos de ese potencial teórico, por ejemplo. Y nos dimos cuenta que hay algunas ciudades que simplemente no tienen gran parte de las cosas, que existen algunas donde tienen mucha experiencia, digamos, muchos componentes que pueden servir. Pero digamos, de ahí es que sacamos la curva, la línea o el continuo que mostrábamos antes, donde algunos eran los que estaban en un extremo como Hong Kong y después había otros en el otro extremo como Panamá o Ho Chi Minh. Eh, pero aquí digamos como que está ese potencial teórico y ese potencial real en términos completos para comprender entonces cómo es que le va a cada una de las ciudades. Y pues se dan cuenta pues que es una combinación de factores al final lo que lo entrega. Ahora, después de ver todo esto, uno puede empezar a mirar cuál es el objetivo del trabajo que estábamos haciendo y si lo estábamos logrando o no, hasta qué punto podemos comenzar a extraer conclusiones de este trabajo. Lo primero fue que se analizaron experiencias, digamos como que analizar todas estas experiencias, mirar qué se puede sacar, qué conclusiones podemos extraer. Entonces, en ese sentido, lo primero es que vimos varias oportunidades. Una planificación integrada del transporte y desarrollo urbano es algo que desde hace muchos años se ha tratado de hablar en todo el mundo, básicamente, que estamos tratando de encontrar como buenas oportunidades, pero que falta, digamos, materializarse. Y ahí, pues, digamos que la captura de valor podría actuar como una sombrilla y las instituciones también, como que ahí podríamos empezar a encontrar una manera de vincularse mucho más fuertemente, porque pues es a través de instrumentos que posibilitan entonces el desarrollo urbano, el transporte y una combinación adecuada de los dos. A partir de eso, eh, también encontramos que existen como una reducción de viajes, evitación de gentrificación y proyectos de vivienda. Es decir, que que hay unas oportunidades que se pueden lograr para mejorar las condiciones del sistema de transporte, para que haya menos viajes, para que sean menos largos, menos intensivos en carbono. Eh, También evitar la gentrificación en términos de desarrollo urbano y de equidad social. Y también pueden haber varios proyectos de vivienda que se mejoren y que salgan de este tipo de temas de captura de valor y beneficiarse, digamos, a partir de ahí. No está conectado. Entonces, y a partir de esto también nos dimos cuenta que podía haber lo que nosotros llamamos una integración de cerebros. Es decir, en estos temas uno tiene lo que nosotros llamamos un cerebro inmobiliario, donde el interés de quienes están a cargo de proyectos inmobiliarios de desarrollo urbano, lo que están haciendo es, digamos, pensar en términos de el suelo que está alrededor de la estación. Ese es como principalmente su interés.
Y después, o sea, como que en ese momento piensan ellos como muy en términos de qué es lo que hay alrededor de esa estación y cómo puedo beneficiarme. Mientras que el otro cerebro, digamos el cerebro de transporte, que lo que piensa es cómo es que se vinculan y cuál es que es el, el- los recorridos específicos que existen en términos de llegar a la estación. ¿Cuál es esa distancia que se logra en la estación y de qué manera se puede lograr cómo se piensa este tipo de cosas? Y nosotros lo que buscamos es formular algo que sería ese cerebro integrado, es decir, que las personas puedan transitar a través de los predios, porque eso es como caminan para llegar a un lugar y otro, y que se comprenda, digamos, que esté esa vinculación entre los dos temas, que no sea solamente que piensen por un lado inmobiliariamente y por otro lado en términos de viajes, sino que se piense más específicamente cómo es que podría ser integrado ese trabajo y esa vinculación de los diferentes proyectos. Y ese cerebro integrado es lo que querríamos lograr a través del trabajo en captura de valor, en integración de desarrollo urbano con transporte, como que esa es una conclusión bastante grande que logramos de este trabajo. Y eso es lo que puede crear valor. O sea, nosotros estamos hablando ya de algo que va más allá de la captura de valor y que es la creación de ese valor a partir de los proyectos de transporte y desarrollo urbano que se generen en un entorno urbano. Ahora, nos dimos cuenta de más oportunidades, por ejemplo, que no solamente es valor como en términos financieros lo que se está logrando, sino que son muchas más cosas las que se están logrando en términos de equidad, en términos como de desarrollo urbano en general. Y pues ampliamos esta concepción de la captura hacia la creación de valor, que fue, digamos, nuestra contribución de este tema y de esta como trabajo. Después redefinimos también lo que se llamaba el área de proyecto, porque normalmente se hablaba del área de proyecto como algo que no respondía realmente al proyecto de transporte y lo que buscábamos era poder decir, el área de proyecto es más allá de esos 500 metros circundantes de la estación. Después nos dimos cuenta como que había unos costos altos en estos proyectos, que un proyecto de transporte cuesta millones de dólares, a veces billones de dólares, cuando es un metro de varios kilómetros, y pues que existe como oportunidad de utilizar la captura y la creación de valor para planificar adecuadamente y para financiar estos proyectos. Con lo cual pues nos pareció bastante relevante este trabajo. Eh, Además nos encontramos más en cosas en términos de suelo, que esas tierras lejanas o ese suelo lejano, digamos que muchas veces se ve muy lejos, en realidad se puede ver como una oportunidad para integrar los sistemas de transporte, que existen proyectos de vivienda donde uno se da cuenta que están muy lejos de la ciudad, pero podrían vincularse sí, asociarse a proyectos de transporte. Se podría generar captura de valor de manera equitativa, reduciendo la segregación socioespacial, hacer planificación apropiada, que puede ser más complejo, pero es menos costoso en el largo plazo. Y nos dimos cuenta que hay tierra vacante que puede balancear los costos y beneficios del proyecto. Es decir, desarrollar un proyecto de transporte en un área consolidada es muy distinto a, digamos, en términos de implementación y de la posibilidad que existe, es muy distinto cuando se beneficia el proyecto, cuando se hacen con tierras consolidadas. O sea, la tierra consolidada es pues algo muy bueno para los sistemas de transporte, pero para generar captura de valor, digamos que hay que balancear entre tierra ya o suelo ya consolidado y suelo por consolidar y lo que se llama greenfield en inglés. También encontramos algunos riesgos, por ejemplo, que la implementación es más compleja y larga de lo normal cuando se genera captura de valor. O sea, eso es mucho más largo, mucho más difícil y complejo, digamos. También nos dimos cuenta que hay varias incertidumbres cuando se comienzan a hacer estos proyectos, que existe una estructura institucional que tiene que consolidarse, que es complicado de tener, que dura un tiempo en poder consolidar, y para eso pues, se necesita, como digamos, apoyo de diferentes entidades. Em, También nos dimos cuenta que existe como una temporalidad muy distinta de los proyectos inmobiliarios
a los proyectos de transporte. Los proyectos inmobiliarios son mucho más de largo plazo en su implementación, en su consolidación, mientras que los proyectos de transporte en un pocos años pues se empiezan y se implementan. Entonces ahí es un poquito difícil lograr como una vinculación de los proyectos en términos de temporalidad. Y también hay una temporalidad de los ingresos, del uso del recaudo, de la inversión. Los proyectos de transporte se deben pagar mucho más rápido que lo que se logra en términos de recaudo por captura de valor en gran parte de los casos. El único es el caso de Hong Kong, que encontramos que era muy distinto y que de hecho la financiación estaba antes de que se comenzara el proyecto, por lo bien diseñado que estaba ese ejemplo. Eh, También en el caso de América Latina nos dimos cuenta que el sector inmobiliario es básicamente de retaguardia, o sea, que no está pensando en cosas muy arriesgadas en términos de captura de valor y que puede encontrarse ese como una buena oportunidad de trabajo. Después vimos pues, digamos, la regulación es muy útil, pero que hay que actuar también además de generar regulación y que existe también un riesgo de el incremento del valor del suelo con la generación de gentrificación. Muchas veces los proyectos de transporte tienen, digamos, como que muestran el desarrollo de un predio y no como algo muy positivo y el incremento del valor del suelo es algo muy positivo, pero pues eso muchas veces genera gentrificación, que es la gente de bajos ingresos tiene que irse a vivir a un sitio más lejano, con lo cual el desarrollo de un sistema de transporte, pues si está alejando a la gente, pues no es algo positivo. Ese tema no se ha estudiado casi, pero vale la pena como empezar a encontrar cómo generar como nuevas maneras de analizar. Y digamos como que nos encontramos que tenían que empezar a perfeccionarse las prácticas y tener un potencial de réplica. Si se acuerdan de la escalera, como que lo que estábamos buscando era que se comenzara a hacer algo de darle, llenar estos espacios o estos escalones que hacía falta para que todo este potencial existente pudiera mejorar hacia lograr un potencial real y una meta, digamos, y que pudiera ser mucho más fácil lograr esto y que lo importante era empezar a identificar cuáles son esos diferentes elementos de mejoramiento en la experiencia, en el potencial teórico y en los factores habilitantes de un, de un sistema y pues de una ciudad. Ahora, dentro de eso también nos dimos cuenta que existían como unos errores o oportunidades perdidas, por no hablarlo de manera tan negativa. Eh, digamos que en parte de esto de proceso y etapas del proceso, en lugar de los errores, hay unas oportunidades perdidas en términos de la línea 1 y metro 2 de Lima, fase 1 y 2 de Transmilenio, pues digamos como que hay unas oportunidades que debían ser analizadas nuevamente. El metro de Quito, la línea 1, el metro de Panamá, digamos como que en Lima, Panamá, Quito, Bogotá, pues ha faltado como esa implementación de captura de valor. Y en Bangkok pues también se ve el BTS y el metro, la línea azul, pero que existen otros ejercicios como el que se hizo en Curitiba de perfeccionado para la línea verde, el que se hizo en Bogotá o que se está haciendo en Bogotá de Estación Central, y pues Hong Kong como el referente principal de estos trabajos de transporte y de captura de valor, y de los cuales pues como que empezamos a encontrar que puede existir un mejoramiento de las diferentes experiencias. Eso digamos como que es a grandes rasgos este proyecto es mucho más largo, estamos como en la elaboración de diferentes documentos, como tratando de publicar esta experiencia de alguna manera, pero mientras tanto pues estamos como tratando de difundir el trabajo que hemos realizado y pues estoy abierto a cualquier pregunta que ustedes tengan para continuar la discusión.